grandes pintores como Polignoto o Zeuxis, tan celebrados en su día por los autores clásicos, hemos de contentarnos con descubrir su reflejo en la cerámica pintada, donde alfareros y pintores crearon un capítulo propio de extraordinaria belleza dentro del arte griego, tanto por la forma de las piezas como por las escenas pintadas. Así, partiendo del periodo geométrico y orientalizante, con figuras muy esquemáticas, las superficies de los vasos griegos se convirtieron en campo apropiado para la representación de todo tipo de escenas, mitológicas, de costumbres, deportivas, eróticas, etc., que estilísticamente siguieron el curso general del arte griego a través del arcaísmo, clasicismo y periodo helenístico. Sus figuras son unas veces rojas sobre fondo negro y otras, al contrario, figuras negras sobre fondo rojo, salvo la excepción de los lequitoi, funerarios, que se pusieron de moda en la Atenas de Pericles, donde las figuras aparecen sobre un fondo blanco, generalmente en torno al difunto, que aparece siempre vivo. En todos los casos, predomina siempre el dibujo sobre el modelado. Las formas planas y recortadas, sin matices de luz ni color, y una gran sobriedad cromática, que son los elementos comunes a la pintura mayor, al menos hasta el siglo V a.C., observándose después el creciente influjo de los modelos escultóricos en el mayor movimiento de las figuras y en la naturalidad de sus actitudes. A partir de entonces, la cerámica siguió decorándose sobre estos viejos esquemas, al margen de la gran revolución que introdujo uno de los pintores más famosos de todos los tiempos, Apeles, un verdadero mito dentro de la historia de la pintura, retratista de Alejandro Magno, pero de quien, sin embargo, no nos ha llegado obra alguna. Sabemos que utilizó la cera y que empleó 4 colores que matizaba con el claroscuro. Desde aquel momento, la gran pintura mural tomó derroteros nuevos y a falta de una obra original griega, nos quedan las copias romanas, que fijaron para siempre en mosaico las grandes composiciones hoy perdidas. Ninguna obra tan espectacular como la batalla de Iso, en definitiva un cuadro de historia que narra el enfrentamiento entre Alejandro y Darío III. La copia en mosaico fue encargada en el siglo II a.C., por el propietario de la Casa del Fauno en Pompeya, a quien le interesó tener una réplica de un famoso original griego del siglo IV, muy probablemente contemporáneo de Apeles, atribuyéndose su autoría a Filoxenos de Eretria. La imagen es muy elocuente acerca de la composición, escorzos, movimiento y dramatismo, que preludiando el arte helenístico deja muy atrás al clasicismo de los años de Pericles. La misma ciudad romana de Pompeya ha conservado entre sus pinturas murales copias de originales griegos, como la magnífica escena de la liberación de Andrómeda por Perseo, pintada en el siglo I en la casa de los Dioscuros, pero cuyo original se debe al pintor griego Nikias y data de la segunda mitad del siglo IV a.C. La proporción del atlético cuerpo de Perseo se ajusta al canon fijado por entonces por el escultor Praxiteles, para quien la altura ideal del cuerpo humano era de 8 cabezas, es decir, una figura más esbelta que la creada por Policleto años atrás.
Sin embargo, antes de comentar estas copias y otras obras romanas originales, es necesario recordar la existencia del nada desdeñable capítulo de la pintura etrusca, aunque ceñida siempre a su carácter funerario. Se trata de amplios conjuntos murales pintados al fresco que dan luz y color al interior de los enterramientos excavados en la roca, siendo especialmente notable el conjunto de tumbas de Tarquinia, la ciudad más antigua de Etruria. Paradójicamente, en estas pinturas todo es vitalidad, aunque se trate de banquetes y danzas funerarias, de tal manera que entre el movimiento de las figuras y la alegría del color, asistimos a escenas muy expresivas de la vida etrusca que entre los siglos V y IV a.C. conoció su edad de oro pictórica. La ciudad de Pompeya, que quedó bajo las cenizas del Vesubio en el año 79, ha conservado milagrosamente gran parte de las pinturas murales del interior de sus ricas mansiones, pudiendo estudiarse allí los diferentes estilos que Vitruvio recoge en su Tratado de Arquitectura, ya que su representación tiene un fuerte componente arquitectónico, perspectivo y teatral que no parece tener antecedentes en el mundo griego. Sobre estos muros se hicieron también copias libres de célebres composiciones griegas, como las Bodas Aldobrandinas, referidas a las de Alejandro con Roxana, obra del pintor griego Aétion, o el Sacrificio de Ifigenia, cuyo original se atribuye a Timantes y se pintó para la llamada casa del poeta trágico de Pompeya. No obstante, en esta ciudad, el conjunto más sorprendente y original es el de la Villa de los Misterios, una de las cimas del arte clásico por la serena belleza de su composición y el movimiento de sus figuras, destacando la gracia, cadencia y ritmo con los que bailan algunas de las protagonistas de estos misterios dionisíacos. Además de lo señalado, la pintura romana abordó todos los géneros pictóricos posibles, desde el paisaje hasta el bodegón, pero tuvo especial relevancia, al igual que había ocurrido en el campo de la escultura, el retrato. En este campo también fue Pompeya la que nos legó los mejores ejemplos conocidos, como el de la pareja formada por el panadero Paquio Próculo y su esposa, en una estudiada pose que coincide con la de otros retratos contemporáneos. Su realismo y silenciosa mirada, acusadamente abierta y frontal, vinculan estos retratos con los de carácter funerario que tanta fama dieron a los talleres de El Fayum, en Egipto. Sin embargo, se perciben en los de Pompeya una melancolía, un pathos muy característico, que se diría de ascendencia griega, según se ve en la mirada dulce de la llamada poetisa de Pompeya, que repite el consabido gesto de llevarse el cálamo hacia los labios, mientras que sostiene en la mano izquierda las tablillas en las que apunta sus anotaciones. El retrato no solo se pintó al fresco sobre el muro y a la cera o en cáustica sobre tabla, sino que encontró en el mosaico una técnica aún más sólida para perpetuar la mirada eterna de estos rostros. Finalmente, cabe añadir que el mosaico participa de la misma visión pictórica, especialmente el llamado opus vermiculatum, que permitía, frente al carácter geométrico del opus tessellatum, la sinuosidad, perfiles, modelado y cromatismo de las figuras con análogos matices
a los que podía emplear el pintor con los pinceles en la mano. Así, no solo se copiaron en mosaico obras pictóricas conocidas, sino que se creó un mundo formal en el que se representó la vida diaria, se escenificaron los grandes mitos, se captó el mundo del teatro, la afición a la caza, etc., no dejando asunto grande o pequeño sin tratar, al tiempo que ejecutó un sinnúmero de temas simplemente decorativos que muchas veces constituían el motivo o emblema central de un mosaico geométrico. En el campo de la escultura, la llamada talla directa tiene frente al modelado una especial consideración reconocida por los propios maestros del gremio. Ello se debe al modo de trabajar directamente sobre la piedra, venciendo las dificultades de su estructura física con unos sencillos útiles que no han variado a lo largo de la historia. Es decir, con la amplia familia de cinceles, punteros y gradinas que en manos fuertes y seguras son golpeados con una maza cuyo manejo requiere tanta fuerza como contención, tanta delicadeza como habilidad para coronar con éxito su obra. En esta serie de grabados del siglo XVIII, pertenecientes a la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, se recogen los diferentes modos de abordar una escultura, fijando la imagen de lo que ésta tiene de oficio. En efecto, arte y oficio van de la mano, y el conocer los distintos procedimientos de éste permite el mejor entendimiento de aquel. Arte y oficio. En definitiva, se visualizan aquí los distintos pasos vividos históricamente en los talleres de escultura, donde maestros, oficiales y aprendices se comunicaron sus conocimientos, los secretos del oficio, puesto que el talento es solo patrimonio personal que no cabe sino imitar. En este taller hemos sorprendido a dos oficiales que tienen muy diversa tarea, pues mientras uno prepara el caballete para hacer un boceto, otro está terminando el ornato de uno de los soportes de una mesa de piedra siguiendo un modelo romano. Al acercarnos a su trabajo podemos comprobar que ya ha rebajado el fondo, del que se destacan los elementos en relieve que ahora se dispone a afinar con una gubia de boca curva para luego repasar el tallo con una escofina, produciendo un polvillo que elimina soplando una y otra vez. La ejecución del relieve exige el uso constante del lápiz, pues no en vano la escultura es una de las artes del diseño, como ya dijera Vasari. En efecto, sin dibujo no hay escultura, y el dibujo representa la guía firme del artista durante su trabajo. Pero el dibujo también está en el comienzo de la obra, pues la plasmación de la idea, la representación de la forma imaginada, requiere una primera visualización para fijarla, para hacerla bajar del mundo de la imaginación al mundo de las formas y someterla aquí a los cambios y retoques que considera convenientes el artista. Esto es lo que hace el experimentado oficial, que es sobrino del maestro del taller y cuyo grado pronto alcanzará, dada su pericia y talento. Está haciendo unos croquis previos, tanteando la composición y detalles de los jinetes y caballos que se propone plasmar en relieve y apurando el dibujo hasta extremos de gran belleza que el espectador nunca conocerá. Es decir, detrás del gran escultor se esconde siempre un excelente dibujante. El paso siguiente consiste en llevar a la piedra el dibujo de los jinetes para darle el tamaño definitivo que va a tener el relieve. Estamos en una fase
en la que el escultor solo vive por y para aquel fragmento inerte del que se hace amigo y cómplice, señalando las líneas generales de la composición, insistiendo en los bordes y midiendo con anticipación los distintos planos de que constará el relieve una vez acabado. Repentinamente el silencio del taller se rompe con el golpeteo de las herramientas, pues con la decisión propia de quien domina el oficio, comienza a rebajar con un cincel el perfil de las figuras, a fin de reservarlas y eliminar los campos de su entorno para que aquellas queden en relieve. Es entonces cuando coge el escafilador y gana una determinada profundidad bajo el plano de mayor saliente. Vuelve a repetir el proceso por otras zonas para llevar la obra con orden y cuando no cabe la gran boca del escafilador, elige un puntero fino para abrirse camino entre las cabezas de los jinetes. Pero como estos no se encuentran en el mismo plano, el escultor comienza a rebajar la figura que queda en segundo término, pudiendo percibirse bien al final de esta fase los tres planos distintos de que consta el relieve. Esto es, el fondo general, el jinete del segundo plano y el que lo oculta parcialmente desde una primera posición. Entretanto, su compañero, que tiene encomendadas tareas de tipo ornamental, está trabajando un capitel o ménsula con hojas que recuerda a los prototipos góticos. Cambiando la gubia por la media caña y esta por el cincel o la gradina según requiera la fase de trabajo en que se encuentre, no deja de utilizar el lápiz, como ya hiciera anteriormente, para marcar en la piedra los perfiles y aristas de las hojas, a fin de no perder la referencia básica del modelo que también ha dibujado con anterioridad. De este modo se labraron los innumerables capiteles que en todo tiempo han servido de punto de arranque a arcos y bóvedas, pues se trata en este caso de un capitel ménsula en ángulo que irá embebido en el muro de un claustro, por lo que sus lados están cortados a escuadra para poderlo aparejar con los sillares inmediatos, mientras que las caras posteriores tan solo están desbastadas. La vinculación del relieve, y muy especialmente del relieve monumental con la arquitectura, ha sido siempre muy estrecha, siendo incluso sus útiles prácticamente los mismos que secularmente han utilizado los canteros. Por ello, el conocimiento de la piedra, de su dureza y posibilidades de acabado, del tipo de corte del bloque, de la mano buena y de su ley, le es familiar al escultor que, como se cuenta de Miguel Ángel, siente ya el pálpito de su próxima obra ante el sólido capaz sobre el que ha de trabajar. Sobre piedra caliza, mármoles y areniscas, sin excluir ahora otros tipos de piedra natural, se han hecho obras prodigiosas dentro del ámbito del relieve. La historia del arte ha contemplado obras maestras no solo en la Edad Media con relieves como los románicos de Silos, sino que la antigüedad nos ha dejado una insuperable lección plástica de un refinamiento difícil de alcanzar, como puede ser el relieve asirio o egipcio. Dioses, héroes y animales han nutrido secularmente la imaginación del artista, que tomó del natural sus apuntes para captar la vida y la muerte del ser vivo. Naturaleza y vida es el reto que el escultor se propone vencer, pues a diferencia de los relieves decorativos, cuya belleza se limita a la correcta ejecución de sus temas ornamentales, en este grupo de jinetes debe haber acción, movimiento, expresión, y ello no cabe posponerlo por más tiempo. De ahí que el escultor se identifique cada vez más con su trabajo, tallando la piedra con orden, sí, pero también con energía vivificadora, sacándole todo el partido posible a sus herramientas, que obedecen como si fueran prolongación de las propias manos. Ha llegado el momento de comenzar el modelado interior de las figuras. De aquí que el cambio de herramientas sea continuo, el cincel para cortar, la escofina para afinar las superficies, la gubia para abrir largas cuencas, la gradina, con su inconfundible huella estriada, para morder esta piedra caliza de compacta estructura, y por encima de todo el lápiz, siempre el lápiz, para repasar y fijar las formas.
De este modo la línea se vuelve. Así, partiendo del periodo geométrico y orientalizante, con figuras muy esquemáticas, las superficies de los vasos griegos se convirtieron en campo apropiado para la representación de todo tipo de escenas, mitológicas, de costumbres, deportivas, eróticas, etc., que estilísticamente siguieron el curso general del arte griego a través del arcaísmo, clasicismo y período helenístico. Hoy, funerarios, que se pusieron de moda en la Atenas de Pericles, donde las figuras aparecen sobre un fondo blanco, generalmente en torno al difunto, que aparece siempre vivo. En todos los casos, predomina siempre el dibujo sobre el modelado. Las formas planas y recortadas, sin matices de luz ni color, y una gran sobriedad cromática, que son los elementos comunes a la pintura mayor, al menos hasta el siglo V a.C., observándose después el creciente influjo de los modelos escultóricos en el mayor movimiento de las figuras y en la naturalidad de sus actitudes. Sus figuras son unas veces rojas sobre fondo negro y otras, al contrario, figuras negras sobre fondo rojo. Salvo la excepción de los Léquitos, grandes pintores como Polignoto o Zeuxis, tan celebrados en su día por los autores clásicos, hemos de contentarnos con descubrir su reflejo en la cerámica pintada, donde alfareros y pintores crearon un capítulo propio de extraordinaria belleza dentro del arte griego, tanto por la forma de las piezas como por las escenas pintadas.